¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MyLabs. En esta ocasión resolveremos un ejemplo de aplicaciones de ecuaciones diferenciales en la física según la ley de Newton. El enunciado nos dice, una paracaidista pesa 550 newtons y su paracaídas y equipo juntos pesan otras 160 newtons. Después de saltar del avión desde una altura de 4.500 metros, la paracaidista espera 15 segundos y abre su paracaídas. Suponga que la constante de proporcionalidad tiene el valor k igual a 7 durante la caída libre y k igual a 145 después de que se abrió el paracaídas. Suponga que la velocidad inicial al saltar del avión es igual a 0 y además cuál es la velocidad de la paracaidista y qué distancia ha recorrido después de 20 segundos de que saltó el avión. También nos piden cómo se compara la velocidad de la paracaidista en los 20 segundos con su velocidad terminal. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Y nos dice como sugerencia, piensa en funciones de dos diferentes problemas de valor inicial. Ok, entonces ya nosotros tenemos aquí el diagrama. Está en caída libre. Aquí en ambos modelos actúa el peso. Aquí también actúa el peso. Y tenemos la resistencia al aire, que para el primer caso es 7 veces B. Recordemos que la resistencia al aire es proporcional a la velocidad. Y la resistencia al aire cuando se abre el paracaídas es igual a 145 B. Entonces, vamos a nosotros a anotar aquí los datos que nos da el ejercicio. Primero que la paracaidista nos dice que pesa 550 newtons. También nos dicen que paracaídas y equipo, otros 160 newtons. Es decir, el peso total, el peso total, denotado como W, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estos dos pesos, que serían 710 newtons. ¿Qué más sabemos? Que la altura inicial, ¿a qué va a ser igual? Es 4.500 metros. También nos dicen los datos que en caída libre, en caída libre, tiene una duración de 15 segundos. Y tenemos como condición inicial que la velocidad en tiempo cero es igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos analizar la situación en dos casos diferentes. La primera, cuando está en caída libre, y la segunda, cuando abre su paracaídas. Entonces, analicemos el primer caso, en caída libre. Caída libre. Nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Sabemos que está actuando mg, el peso, menos la resistencia al aire, que va a ser kb, y esto va a ser igual a masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo nos queda finalmente la ecuación diferencial para la caída libre? Nos va a quedar como dv dt más k sobre m por b va a ser igual a g. Y esta es una ecuación lineal de primer orden. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Estos tipos de ejercicios se recomienda resolver toda la ecuación de forma analítica y al final reemplazar sus valores. ¿Ok? Entonces, resolviendo esta ecuación, encontrando UDT va a ser igual a ¿quién? Euler elevado a la K sobre M de T. Esto va a ser igual a Euler a la KMT, porque KM son constantes. Entonces, multiplicando la constante a toda la expresión, me va a quedar que Euler a la KMT por dB de T más Euler a la KMT
por km b va a ser igual a Euler a la km t, todo esto multiplicado por g. Entonces, nosotros ya sabemos que toda esta expresión es igual a la derivada con respecto a dx, la derivada con respecto a x de la, el factor integrante Euler a la km t y todo esto multiplicado por b. ¿Y esto a qué va a ser igual? A Euler a la km t por g. Entonces, ya sabemos que mandamos el diferencial multiplicar, integramos ambos miembros de la expresión. ¿Qué nos va a quedar finalmente? Nos va a quedar la siguiente expresión, que Euler a la km t multiplicado por b va a ser igual a g por la integral de Euler a la km t diferencial de t. Resolviendo la integral, ¿cómo nos va a quedar la expresión? Finalmente nos queda que b de t va a ser igual a, mandando este Euler a este lado de la expresión como negativo, recordemos que esto pasa a dividir y lo mandamos al numerador con negativo, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a resolverlo paso por paso. Esto no me va a quedar Euler, no, todavía no lo voy a enviar. Vamos a escribirlo así. Euler a la kmt por b va a ser igual a ¿quién? A g, que va a multiplicar a la integral de Euler a la kmt, va a ser mk por Euler a la kmt más mi constante de integración c. Ahora sí, mando todo a multiplicar. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Me va a quedar que b de t va a ser igual a ¿quién? A mg, escribirlo más bonito, mg, todo esto dividido para acá. Como este Euler pasa al otro lado como negativo, al multiplicarlo se anula. Entonces me queda mgk más c veces Euler a la menos km t y todo esto multiplicado por g. ¿Ya? Esa sería mi expresión para la ABC en cualquier tiempo t. Ahora debo encontrar esa constante c y la constante k. ¿Cómo las encuentro? Mediante, eh, perdón, aquí nuestra única incógnita es la constante c, ya que k es la constante de proporcionalidad. Entonces, ¿cómo encontramos c? Lo hacemos mediante la condición inicial, que me dice que la velocidad en un tiempo cero es igual a cero. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a quedar de la siguiente manera. Cero va a ser igual a mg por k más gc Euler a la menos km por cero, donde sabemos que toda esta expresión va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos mg sobre k igual a g por c. Sabemos que las g se simplifican y finalmente nos queda que c va a ser igual a menos m por k. ¿Ya? Esa va a ser el valor de mi constante. Ya sabemos que masa y la constante de proporcionalidad son datos conocidos. Entonces, ¿cómo nos queda finalmente la expresión? Ahora sí, ya con todo. Va a quedar que d de t va a ser igual a mg, todo esto sobre k, menos, por la constante, mg por k, por Euler a la menos kmt, k sobre mt. Y aquí nos podemos dar cuenta que podemos sacar factor común en estas dos expresiones. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar t? Nos va a quedar como mg sobre k y todo esto que va a multiplicar a 1 menos Euler a la menos kmt, k sobre mt. Y ahora sí, esta expresión que está aquí sería la velocidad para cualquier tiempo t. Vamos a etiquetar esto como velocidad para cualquier tiempo t, cualquier t. ¿Ya?
Ahora sí, podemos reemplazar valores y encontrar lo que nos pide. Lo primero que nos pide es cuál es la velocidad del paracaídas y qué distancia recorrida después de 20 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Después de los 20 segundos va a ser la velocidad a los 15 más la velocidad a los 5 segundos después de abrir el paracaídas. Entonces, calculando primero la velocidad para B de 15, que esto es en caída libre, esto va a ser igual a masa. Vamos a hacer un espacio por aquí para recordar que masa es igual a peso sobre gravedad. Por lo tanto, esto sería igual a 710 sobre, vamos a utilizar aquí 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Esto es kilogramos. Por lo tanto, la masa, ¿a cuánto va a ser igual? Aproximadamente a 72,45 kilogramos. ¿Ok? Entonces, reemplazando eso, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, mg es el peso. Entonces, esto sería 710 sobre la constante de proporcionalidad, que en este caso, con caída libre, es 7, multiplicado por 1 menos Euler a la menos 7 por 15, y todo esto dividido para la masa, que es 72,45. ¿Ok? Y este resultado aproximadamente es 77,62 metros sobre segundo. Ya tenemos el primer dato. Ahora vamos a hacer el segundo. ¿Qué sucede después de los 15 segundos? No, entonces veamos. Todavía estamos en caída libre. Entonces, ¿qué sucede después de 15 segundos? ¿Ya? Entonces, eh, perdón, aquí no es después, aquí es distancia. Vamos a calcular la distancia que recorrió en los 15 segundos. Distancia recorrida en los 15 segundos. Todavía estamos en caída libre. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que la expresión para la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Por lo tanto, para b de t, ¿a qué va a ser igual? Eh, Igual a esta expresión de aquí, la voy a copiar. ¿Ok? ¿Ya? Esta es mi expresión. Y ahora la voy a reemplazar por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que ds a dt va a ser igual a toda esta expresión. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? Es mandar el diferencial a multiplicar. Es decir, va a quedar eh, que ds va a ser igual a toda esta expresión multiplicado por un dt. ¿Ok? Ahora sí, integramos ambos miembros de la expresión. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar de la siguiente manera. La posición con respecto al tiempo va a ser igual. Sabemos que mgk siguen siendo constantes, salen de la expresión, y esto nos va a quedar multiplicado por t menos, aquí este integral me queda negativo, y con el negativo de afuera se hace positivo, mk por Euler a la kmt, más una constante integración c. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontramos esta constante? Sabemos que inicialmente parte desde cero, ¿no? O sea, eh, está en un avión, en la paracaída, y tomamos como referencia ese punto inicial, que parte desde cero y recorre 4.500 metros. Entonces, nosotros podemos tener como condición inicial que, problema valor inicial, que S de cero es igual a cero. No, no ha recorrido todavía ninguna distancia al momento de caer. Entonces, me va a quedar cero va a ser igual a mg k
y toda esta expresión que la voy a copiar. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, este t, lo va a reemplazar por cero. Toda esta expresión se vuelve 1. Este t también se hace cero. Simplemente nos queda la constante c. ¿Ok? Entonces, ¿a cuánto nos va a quedar c? Nos va a quedar igual a la siguiente expresión. C va a ser igual a menos m sobre k. ¿Ok? ¿Hasta allí todo claro? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos encontrado cuál es la constante c, reemplazamos en nuestra ecuación para la posición. Entonces, ¿cómo nos va a quedar s de t? S de t nos va a quedar igual a mg por k, sobre k, perdón, multiplicado por t más mk, todo esto por Euler a la menos kmt, menos m sobre k. Y esta va a ser la distancia para cualquier tiempo t en caída libre. Distancia para cualquier t en caída libre. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿cómo nos va a quedar toda esta expresión? Nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora quiero encontrar la posición a los 15 segundos. Entonces reemplazo valores. Esto me va a quedar 710 sobre 7. Todo esto multiplicado por 15 más 72,45. Todo esto sobre 7. Por Euler a la menos 715. Todo esto sobre 72,45 menos 72,45 sobre 7. Donde aproximadamente esto va a ser igual a 718,06 metros. Es decir, hasta el momento hemos calculado la velocidad que tiene hasta antes de abrir el paracaídas, que es igual a 77,62 metros sobre segundo, y qué distancia ha recorrido, que es 718,06 metros. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos hacer? eh, Calcular qué pasa después de los 15 segundos. Entonces aquí ponemos después de los 15 segundos, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a seguir teniendo la misma masa, pero lo que va a cambiar es la constante de proporcionalidad. ¿Y qué expresión para velocidad utilizo? Es la misma, ya que la resolví de forma analítica con los mismos datos. mgk, integrando, reemplazando, y me queda esta expresión. Lo diferente ahora va a ser esta constante. Entonces, después de los 15 segundos, la expresión para la velocidad va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar va a ser la constante. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esta nueva expresión? Le va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a mg, que sería el peso, 710, sobre k, que para el para caída libre es igual a 145 newton. 145. Esto va a ser 145 multiplicado por 1, multiplicado por 1 menos Euler a la menos K, 145 por T, después de los 15 segundos,
Todo esto sobre la masa, que es 72,45. Y esto nos va a dar como resultado aproximadamente 710 sobre 145 multiplicado por 1 menos Euler elevado a menos 145 por 15. Esto sobre 72,45. Este es aproximadamente 4,89 metros sobre segundo. ¿Por qué la velocidad es menor eh, cuando después de los 15 segundos? Resulta que abres el paracaídas y tienes una mayor resistencia al aire, entonces vas cayendo más lento, tu velocidad va a disminuir. Entonces, este resultado tiene sentido. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el tiempo, cuánto ha recorrido, ¿no? Entonces va a ser la misma expresión para la posición, ya que, repito, hemos resuelto toda esta ecuación de forma analítica. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. ¿Ya? S de t va a ser igual a esta expresión que es 710 sobre 145. Todo esto que va a multiplicar a t, que t va a ser 15, más la masa, que es 72, eh, 72,45 sobre la constante, que va a ser 145. Todo esto multiplicado por Euler elevado a 145, por Euler elevado a la menos KT, en donde cae 145 por 15, 145 por 15, y todo esto sobre la masa, que la masa es 72,45, ¿ok? Y le restamos MK, donde M es la masa 72,45, todo esto dividido para 145. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera: 145. Entonces, la posición aproximadamente S de t es igual a 71, eh, 71, 71 metros aproximadamente. Esto es lo que va a recorrer eh, la paracaidista después de los 15 segundos. Hemos reemplazado bien todos los datos, entonces, efectivamente, después de los 15 segundos con esta velocidad, va a recorrer 71 metros. ¿Ok? Entonces, ya hemos encontrado tanto velocidad y posición antes de los 15 y después de los 15 segundos. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos piden, ¿cómo se compara? eh, a ver, ¿cuál es la velocidad de la paracaídas y qué ha recorrido después de los 20 segundos? Entonces, después de los 20 segundos, ya sabemos que su velocidad va a ser 4,89, ya que abre su paracaídas y la resistencia la aumenta y empieza a descender. Y después de los 20 segundos, ¿cuántos metros ha recorrido? No ha recorrido 70, ya recorrió eh, 718 más 71. Entonces esto sería 718,06 más 71 metros. Entonces, después de los 21 segundos, podemos poner aquí, después de los 20 segundos, la paracaidista recorrió
789,06 metros. Y la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo se compara la, la velocidad terminal eh, con la velocidad a los 20 segundos? ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad terminal? La velocidad terminal es cuando la paracaidista ya ha pasado un tiempo indefinido, o sea, un tiempo grande cayendo. Vamos a poner aquí velocidad terminal. ¿Qué quiere decir? Que un tiempo grande, es decir, cuando el tiempo tiende al infinito, es decir, el límite, cuando t tiende al infinito, ¿de quién? De b de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al límite, cuando t tiende al infinito, de dicha expresión, la cual es mg, eh, siempre resolviendo de forma analítica, ¿no? Esto me va a quedar 1 menos Euler a la menos km t, donde nosotros sabemos que cuando tiende al infinito, esta expresión se hace cero. ¿Y esto qué va a ser igual? A m por g sobre k. Por el límite, sabemos que es una constante, por lo tanto, la velocidad terminal, ¿a qué va a ser igual? A mg sobre k. Y ahora, reemplazando esos datos, me va a quedar que la velocidad terminal va a ser igual a 710 sobre 145, que esto es aproximadamente 4,89 metros sobre segundos, que es exactamente la que nos quedó aquí. ¿Qué quiere decir? Como ya dije hace un momento, esto sucede cuando tienes un tiempo demasiado prolongado cayendo. Entonces, el tiempo tiende a ser muy grande, tiende a ir al infinito, por lo tanto, simplemente va a ser la masa por la gravedad sobre la constante. Ambos tiempos, ambas velocidades son iguales. Y además nos pide el tiempo total, eh, cuánto tarda en llegar al suelo. ¿Ya? Vamos a determinar ese tiempo en llegar al suelo. Entonces vamos a poner aquí tiempo total de caída. Tiempo total de caída. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar primero cuál es eh, la distancia que ha recorrido. Entonces, nosotros sabemos que la altura restante después de los 15 segundos, después de 15 segundos, ¿a qué va a ser igual? Si la altura es de 4.500 y ha recorrido ya 718,06, ¿a qué va a ser igual a esto? Después de los 15 segundos, le falta por recorrer 781,94 metros. ¿Ok? Eso es lo que le falta de recorrer, sin tomar en cuenta lo que recorrió después de los 15 segundos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo necesario para recorrer eh, toda esa trayectoria? Esto va a ser igual a el tiempo, como estamos en una caída libre, entonces podemos utilizar tiempo va a ser igual a la altura sobre la velocidad terminal. Por lo tanto, el tiempo a qué va a ser igual a 3781,94, que es lo que le falta por recorrer, sobre la velocidad, que es 404,89. Por lo tanto, el tiempo que le tarda en llegar al suelo después de los 15 segundos va a ser igual a 774,01 segundos. ¿Ok? Entonces, finalmente, el tiempo total hasta llegar al suelo, ¿a cuánto va a ser igual? A los 15 segundos que ya recorrió, más esto que le falta. Esto sería 774,01 segundos. Esto es igual a 789,01 segundos. Este es el tiempo total hasta llegar al suelo.
tiempo total al llegar al suelo. Listo, y hemos resuelto este ejercicio. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos veremos en un próximo video con más ejercicios de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales.